Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema ecuación de la recta tangente. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente. Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva f de x es igual a 3x al cuadrado por logaritmo natural de x más 4x en el punto de abscisa x igual a 1. Bueno, nos toca analizar lo que nos está dando el ejercicio. Vamos a hallar la ecuación de la recta tangente de la función que nos presentan aquí y nos dan como dato adicional el punto de abscisa 1. Una vez que nosotros vemos que tenemos el punto de abscisa 1, esto nos indica que debemos de hallar lo que es la ordenada. Nos toca hallar la ordenada para tener de esta forma lo que son las coordenadas o el punto de tangencia. El punto de tangencia en el cual se intersecta la curva con la recta tangente. Es decir, si nosotros tenemos una curva cualquiera, nosotros nos toca hallar lo que es la recta tangente y vamos a hallar ahora las coordenadas de este punto de tangencia que tenemos como como abscisa. Tenemos a x, tenemos como abscisa a x igual a 1, tenemos como abscisa x igual a 1, nos falta hallar la ordenada. Entonces nosotros vamos a hallar estas coordenadas para tener realmente lo que ya aquí este es el punto de tangencia. Entonces en general eso es lo que vamos a hacer en primer caso. Vamos a proceder, teniendo más o menos claro el bosquejo, vamos a proceder a reemplazar en la ecuación original el valor de la abscisa para de esta forma tener la ordenada. Entonces nosotros tenemos la ecuación original y decimos f de 1 va a ser igual a 3 que multiplica a 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 1 más 4 que multiplica a 1. Vamos a hacer el ejercicio como es nuestra filosofía de manera detallada, paso a paso. Entonces vamos reemplazando y tendríamos que f de 1 va a ser igual. Aquí sería 3. Aquí tendríamos 1 al cuadrado es 1. Por 3 simplemente 3. Y acá tendríamos logaritmo natural de 1. Nos toca recordar, vamos a recordar eso, tomarlo como una anotación acá, que el logaritmo natural de 1 es igual a 0. Logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces aquí tendríamos 1 al cuadrado, bueno, vamos a dejarlo aquí como 1, que multiplica el logaritmo natural de 1, que es 0. Más 4 por 1, simplemente 4. Vamos haciéndolo al detalle, paso a paso. Aquí tendríamos que f de 1 va a ser igual. 3 por 1, 3 por 0, simplemente 0. Más 4. Tendríamos f de 1 va a ser igual. 0 más 4, simplemente 4. Por lo tanto, el punto de tangencia va a ser para la abscisa 1 una ordenada de 4. Entonces esto es punto de tangencia. Este es el punto de tangencia, uno en abscisa y en ordenada 4. Una vez que tenemos ya esto claro, el paso a seguir es hallar la derivada de la función que nos están dando. ¿Para qué hallamos la derivada de esta función? Para de esta forma obtener la pendiente. Recuerden que la derivada es la pendiente a la curva. Entonces vamos a hallar la derivada de dicha función. Este sería como un segundo paso. Vamos a hallar la derivada. Nosotros decimos que la función y es igual a 3x al cuadrado por el logaritmo natural de x
más 4x. Entonces hallemos la derivada de esta función y tendríamos la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado por logaritmo natural de x más 4x. Vamos a hacerlo de manera detallada paso a paso. Tendríamos entonces que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de 3x al cuadrado por logaritmo natural de x por logaritmo natural de x más la derivada con respecto a x de 4x. Recordemos qué propiedades o qué reglas de derivación estamos aplicando. Aquí tenemos la derivada de una suma de dos funciones y no es más que la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Es lo que estamos haciendo aquí. Aquí tenemos ahora la derivada de 3x cuadrado por logaritmo natural de x. Esto es la derivada de un producto. Recordemos esta regla de derivación. Se hace necesario a veces recordar que nosotros tenemos derivada con respecto a x de u por v. Esto va a ser igual a u por la derivada con respecto a x de v más v por la derivada con respecto a x de u. En general, esa sería la regla de derivación para el producto. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y aquí en este segundo término tenemos la derivada de una constante por una variable en este caso. Y no es más que la siguiente regla, la recordamos, derivada con respecto a x de c por v es igual a c por la derivada con respecto a x, en este caso de v. En general, estas son las dos reglas de derivación que vamos a aplicar a continuación. Y tendríamos lo siguiente. Derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí sería 3x al cuadrado por la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x por la derivada con respecto a x de 3x cuadrado. Recuerde que aquí estamos aplicando la derivada del producto. Ahora, más la derivada de la constante por la variable sería la constante por la derivada con respecto a x de la variable. Estamos haciéndolo de manera detallada paso a paso. Miremos que tenemos ahora. Derivada de un logaritmo natural y aquí derivada la constante por la variable, y ya tenemos esa regla, y aquí derivada de x con respecto a x. Bueno, vamos a recordar a qué es igual la derivada de un logaritmo natural. Esa regla de derivación dice lo siguiente, que si nosotros tenemos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de v, esto en general va a ser igual a 1 sobre v por la derivada con respecto a x de v. Y acá la derivada de x con respecto a x sería lo siguiente. Derivada con respecto a x de x, recordemos que son reglas de derivación bastante elementales. Bueno, entonces vamos a aplicar esas dos últimas reglas de derivación y tendríamos lo siguiente. Que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x al cuadrado por derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x por la derivada con respecto a x de x. Aquí sería más logaritmo natural de x por derivada de la constante por la variable, sería 3 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, más 4 que multiplica derivada de x con respecto a x. Recuerden que
habíamos dicho que es 1 la derivada de x con respecto a x. Bueno, vamos avanzando aquí, aplicamos nuevamente derivada de x con respecto a x. Podemos simplificar también derivada de una potencia ahora. Recordemos esa regla de derivación que nos dice. Dice lo siguiente, si tenemos en general derivada con respecto a x de a a la n, esto es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Vamos a aplicar esa regla de derivación y aquí resolvemos el producto. Entonces procedamos de manera detallada, paso a paso. Tendríamos acá lo siguiente. Nosotros tenemos x en el denominador y tenemos x en el numerador al cuadrado. Se va una de las x al cuadrado en el numerador y tendríamos entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual. Aquí sería 3x, porque se fue una en el numerador y una en el denominador. Vamos a escribir derivada de x con respecto a x por formalismo, escribimos el 1, nos hace necesario, más el logaritmo natural de x que multiplica a 3 por derivada de esta potencia sería 2x a la 2 menos 1, más aquí el producto 4 por 1, simplemente 4. Estamos haciéndolo de manera detallada, paso a paso. ¿Qué viene ahora? Vamos a desarrollar aquí en el primer término las operaciones indicadas, al igual que acá en el segundo término operaciones indicadas, tanto en el producto como en la diferencia en el exponente, y aplicamos además propiedad conmutativa. Entonces procedamos. Quedaría de la siguiente manera: derivada de y con respecto a x va a ser igual. Primer término dice 3x por 1, simplemente 3x más 3 por 2 sería 6, x a la 2 menos 1, x a la 1 por el logaritmo natural de x más 4. Bueno, y de esta manera nosotros estamos observando que tenemos derivada de y con respecto a x igual a 3x más 6x que multiplica el logaritmo natural de x más 4. Y esta sería la derivada. Vamos a subrayarla en una cuadrícula para resaltar dicho resultado. Vamos a particionar el tablero para continuar dicho proceso. Vamos particionando aquí el tablero. Vamos a observar qué hemos hecho. Hemos hallado la derivada de la función, que nos indica que esto es la pendiente generalizada de la función. Recuerden que la derivada no es más que la pendiente generalizada de la función que estamos trabajando. Entonces vamos a anotar eso. Recordemos que la derivada de y con respecto a x, que también se escribe de la siguiente manera como f' de x, es igual a la pendiente. Es igual a la pendiente. Pero a nosotros nos interesa hallar la pendiente en un punto determinado. Nos interesa hallar la pendiente en un punto determinado. Entonces vamos a reemplazar en la derivada, vamos a reemplazar los valores que tenemos de las coordenadas punto pendiente que la tenemos acá. Vamos a reemplazar para hallar la derivada en un punto determinado. Entonces nosotros reescribimos como f' de, vamos a reemplazar en el punto 1, tenemos en la cisa 1, entonces f' de 1 va a ser igual al resultado, que es 3 que multiplica a x, pero x es 1 dada la cisa, más 6 que multiplica a 1 por el logaritmo natural de 1 más 4. Este procedimiento que estamos haciendo es para hallar la pendiente de la recta tangente. Tenemos entonces que f' de 1 es igual 3 por 1, 3, más
6 por 1, 6. Por, acá tenemos logaritmo natural de 1. Bueno, si nosotros podemos probar con la calculadora, logaritmo natural de 1, ¿a qué nos equivale? Le miramos la calculadora y recordamos que el logaritmo natural de 1 nos da 0. Entonces decimos que logaritmo natural de 1 es igual a 0. Entonces tendríamos aquí 6 por 1, 6, logaritmo natural de 1, simplemente 0, más 4. F' de 1 es igual a 3 más 6 por 0, 0, más 4. F' de 1 es igual 3 más 0, 3, más 4, 7. Y aquí obtuvimos f' de 1 igual a 7. Recordemos que f' es lo mismo que la pendiente. Entonces, la pendiente de la recta tangente, vamos a escribirla así, pendiente de la recta tangente va a ser igual a 7. Vamos a encerrarlo aquí con una cuadrícula para que resalte dicho resultado. Bueno, esto es paso a paso el ejercicio. ¿Qué hicimos primero? Hallamos las coordenadas punto tangencia o de punto de la tangencia. Las coordenadas, teníamos la sisa 1, hallamos la ordenada y hallamos dicha coordenada, que es el punto de tangencia. Luego derivamos la función original para poder encontrar lo que es la pendiente generalizada, que es este resultado. Reemplazamos el valor de la sisa para obtener la pendiente de dicha función. Una vez que tenemos esto, nosotros nos vamos a basar en aquella ecuación de geometría analítica. Ahí hay una ecuación de geometría analítica que es la ecuación, vamos a poner aquí asterisco, asterisco, la ecuación punto pendiente. La ecuación de la línea recta en geometría analítica, ecuación punto pendiente, que me dice que y menos y sub 1 va a ser igual a la pendiente que multiplica a x menos x sub 1. Esta es la ecuación punto pendiente que utilizamos allá en geometría analítica. Tenemos entonces los valores y menos y sub 1, que es la ordenada que obtuvimos, que es 4, va a ser igual a la pendiente, en este caso la pendiente 7. 7 que multiplica a x menos x sub 1, tenemos la sisa que nos da el ejercicio, que es 1. Y tendríamos entonces que resolver y tendríamos y menos 4 va a ser igual 7 por x, 7x. 7 más por menos da menos, 7 por 1 da 7. Si nosotros despejamos, tendríamos lo siguiente: y va a ser igual a 7x menos 7. El 4 que está con signo negativo en el miembro izquierdo de la igualdad pasa con signo positivo al miembro derecho, y tendríamos que y va a ser igual a 7x menos 7 más 3 da menos 3. Bueno, vamos a buscar un marcador de color, será verde, rojo, de otro color vamos a coger el verdecito este. Y subrayamos el resultado. De esta manera hemos encontrado la ecuación de la curva, la ecuación de la recta tangente a dicha curva. Esta es la ecuación de la recta tangente a la curva en la forma explícita. En la forma explícita, que y es igual a mx más b. Bueno, de esta manera
hemos obtenido esa ecuación. Si nosotros particionamos aquí el tablero, podemos complementar el ejercicio de la siguiente forma. Hacemos un proceso de transposición de términos y decimos que 7x, el y que está en el miembro izquierdo de la igualdad con signo positivo pasa con signo negativo, menos y menos 3 es igual a 0. Vamos a subrayarlo con un marcador azul. Y aquí tenemos entonces también la ecuación de la recta tangente. Esta sería la ecuación de la recta tangente. De la recta tangente en la forma implícita ax más bx más c igual a 0. Vamos a particionar esta parte aquí para que no haya margen de confusión, ya que hemos hecho el ejercicio de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Nos dan la ecuación 3x2 logaritmo natural de x más 4x en el punto de abscisa x igual a 1. ¿Qué hicimos? Hallamos el punto de tangencia, reemplazando en la ecuación original el valor de la abscisa, y de esta forma obtuvimos la ordenada, que en este caso fue 4. Luego cogimos la función original y la derivamos para hallar la tangente, la pendiente. Teniendo la pendiente, reemplazamos el valor de la abscisa, y de esa forma obtenemos la pendiente particular. Recuerden de que la derivada es una pendiente generalizada. Nos apoyamos en la fórmula de las ecuaciones de geometría analítica, en este caso ecuación punto pendiente. Reemplazamos los valores pertinentes que ya hemos obtenido previamente, y de esa forma obtuvimos ya la ecuación de la recta tangente aquí en la forma explícita. Y si despejamos, obtenemos la misma ecuación de la recta tangente, pero en la forma implícita, ax más bx más c. Acá están las reglas de derivación, o las reglas de derivación en este caso que utilizamos, o cualquier propiedad que se hizo necesario, como el logaritmo natural de 1 que fue igual a 0, el logaritmo natural, acá también lo teníamos 2 veces. Bueno, entonces son ejercicios muy bonitos que los desarrollamos siempre de manera detallada, paso a paso. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y la física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que, igual que ustedes, también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.